Cuando tenía 20 años, durante el verano previo a mi último año de universidad, conseguí una pasantía en una empresa de servicios financieros en el centro de la ciudad. No era nada emocionante. Pasaba la mayor parte del día ingresando datos, revisando hojas de cálculo y mirando una pantalla durante horas. Pero pagaba bien y, sobre todo, se veía perfecta en mi currículum. Éramos 8 pasantes en total. Nos ubicaron a todos juntos en una zona abierta de la oficina, con filas de cubículos grises que apenas llegaban al pecho. No te daban privacidad real, pero sí la suficiente como para evitar conversaciones incómodas si no tenías ganas de socializar. La mayoría de los pasantes eran normales. 5 de ellos eran estudiantes tranquilos, relajados, de esos que hacen su trabajo sin tomárselo demasiado en serio. Otro chico, llamado Eric, era todo lo contrario. Serio, callado y obsesionado con destacar. Apenas hablaba y escribía en su teclado como si su vida dependiera de ello. Y luego estaba Alex. Al principio Alex parecía normal. Quizá un poco torpe, pero nada fuera de lo común. Era alto, muy delgado, pálido, con el cabello oscuro siempre desordenado, como si nunca terminara de secárselo o lavárselo bien. No encajaba en el típico perfil de pasante de finanzas, pero eso no me molestó. Lo que me inquietó fue la forma en la que empezó a comportarse conmigo. Durante los primeros días, todo fue bastante sutil. A veces se acercaba a mi cubículo y se apoyaba sobre el borde del separador. Como las paredes eran bajas, su cabeza sobresalía de una manera extraña, haciéndolo parecer mucho más alto de lo que ya era. Inclinaba un poco la cabeza y sonreía, pero no una sonrisa normal, era rígida, estirada, como si la estuviera sosteniendo a propósito. Luego empezaba a hablar. Usaba una voz rara, forzada, lenta, como si estuviera imitando a alguien o intentando sonar inquietante a propósito. Decía cosas sin sentido, frases sueltas que no tenían nada que ver con el trabajo. Trabajando duro o duramente trabajando, decía, alargando las palabras. Yo me reía de forma incómoda, fingía que me parecía gracioso, aunque por dentro pensaba que era un comportamiento muy extraño para una oficina. Al principio intenté convencerme de que solo era su forma de socializar. Algunas personas son raras, pensé. No quería exagerar ni crear un problema donde quizá no lo había. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esto se volviera una rutina. Todos los días, al menos una vez, veía cómo su cabeza aparecía lentamente por encima del cubículo. Siempre la misma sonrisa. Siempre esa voz suave y perturbadora. A veces hacía bromas que no daban risa. Otras veces murmuraba frases completamente aleatorias, sin relación con nada. Lo peor era que solo lo hacía conmigo. Los otros pasantes lo notaban, pero lo tomaban a broma. Pensaban que Alex era simplemente el raro del grupo. Incluso creo que algunos pensaban que entre él y yo había cierta confianza, algún tipo de broma interna. Pero no era así. Yo no lo alentaba, no le daba conversación extra, no lo trataba diferente a los demás. Y aún así, era como si yo fuera su público personal, su objetivo. Con el paso de las semanas, empezó a quedarse más tiempo. Ya no eran comentarios rápidos. Se apoyaba en mi cubículo y se quedaba ahí, mirándome mientras hablaba. A veces ni siquiera decía mucho, solo me observaba. Yo fingía reír, decía que tenía que terminar un informe, movía el mouse como si estuviera ocupada. Esperaba que entendiera la indirecta. Casi nunca lo hacía. Había algo en su forma de mirarme que me ponía nerviosa. No era coqueteo, no era interés romántico, era atención. Una atención pesada, incómoda, como si me estuviera evaluando o estudiando. 6 semanas después de haber empezado la pasantía, algo ocurrió que hizo que todo cambiara. Era una noche cualquiera. Estaba en casa cenando cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía.
Normalmente no contestaba llamadas desconocidas, pero ese día estaba esperando una confirmación de entrega, así que respondí. «¿Hola?», dije. No hubo respuesta, solo silencio. Pasaron unos segundos y estuve a punto de colgar cuando escuché una voz. La reconocí de inmediato. Era Alex. Usaba exactamente el mismo tono que en la oficina. Esa voz lenta, artificial, como si estuviera actuando. Dijo: «La marea está subiendo. Saca tu bote del agua». Arrastró las palabras como si estuviera recitando un acertijo. Esta vez su voz sonaba más fuerte, casi como un grito contenido. Y entonces empezó a reír. No fue una risa normal. Fue fuerte, exagerada, completamente fuera de lugar. Una risa que sonaba descontrolada. Antes de que pudiera decir nada, colgó. Me quedé mirando el teléfono con el corazón acelerado. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue la llamada. Fue darme cuenta de algo muy simple. Yo nunca le di su número a Alex. Me quedé sentada en la mesa varios minutos después de que colgara. El silencio de mi apartamento se volvió pesado, casi insoportable. Miraba la pantalla de mi teléfono como si fuera a encenderse de nuevo en cualquier momento. Lo primero que hice fue intentar devolver la llamada. El teléfono ni siquiera sonó. Pasó directamente a un mensaje automático. Intenté enviar un texto preguntando quién era. El mensaje no se entregó. Cuando busqué el número, me di cuenta de que era un teléfono fijo. Eso hizo que el miedo pasara de incomodidad a algo mucho más serio. Me acosté esa noche con el teléfono en la mano. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. No dormí bien. Soñé con esa risa una y otra vez. El lunes siguiente llegué a la oficina más temprano de lo normal. Parte de mí quería hablar con alguien de inmediato. Otra parte esperaba no verlo ahí nunca más. Cuando llegué a mi cubículo, lo supe de inmediato. El espacio de Alex estaba vacío. Su silla no estaba. Su computadora no estaba. Ni siquiera había papeles, como si nunca hubiera trabajado ahí. Esperé algunas horas pensando que quizá llegaría tarde, pero no apareció. Finalmente reuní valor y fui a hablar con nuestro supervisor, Martin. Le pregunté cuidadosamente si Alex había tenido acceso a los números personales de los pasantes. Martin me miró confundido. Me dijo que los pasantes no tenían acceso a ninguna base de datos con información personal, ni números, ni direcciones, nada. Y luego añadió algo que hizo que se me encogiera el estómago. A Alex lo habían despedido el viernes anterior. No me lo habían dicho porque había ocurrido al final del día. Según Martin, llevaba semanas sin hacer su trabajo, ignorando advertencias y comportándose de forma extraña. Ahí fue cuando le conté todo. La llamada, la voz, la risa, el hecho de que nunca le di su número. Algunos de los otros pasantes escucharon la conversación y se acercaron. Para mi sorpresa, varios admitieron que Alex también les parecía inquietante. Uno dijo que siempre sentía que Alex se quedaba observándolo demasiado tiempo. Otro comentó que evitaba quedarse solo con él. Martin intentó tranquilizarme. Dijo que Alex ya no tenía ningún motivo para volver y que no debía preocuparme. Y durante algunos días, nada pasó. Empecé a relajarme. Me convencí de que todo había sido una broma de mal gusto. Quizá había conseguido mi número de alguna manera rara. Quizá solo quería asustarme. Hasta que llegó el viernes. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando me desperté de golpe. No sabía por qué. No había un ruido claro, solo esa sensación horrible de que algo no estaba bien. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. En el patio trasero, entre los árboles y la luz amarilla del porche, había una figura inmóvil mirando directamente hacia mi ventana. No necesité más de un segundo para reconocerlo. Era Alex. Estaba perfectamente quieto. Demasiado quieto, como si llevara rato ahí. Pude distinguir su silueta delgada, su cabello desordenado, la forma en la que se mantenía erguido.
Mi cuerpo se congeló. Entonces lo escuché. Pronunció mi nombre con esa misma voz exagerada y cantarina que usaba en la oficina. Alargó cada sílaba disfrutándola. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Agarré mi teléfono con manos temblorosas, lista para llamar a la policía. Antes de que pudiera hacerlo, levantó la cabeza y empezó a reír. La misma risa de la llamada, fuerte, descontrolada, totalmente fuera de lugar. Grité desde la ventana que estaba llamando a la policía. Le mostré el teléfono. Mi voz sonaba quebrada, pero no me importó. Por un momento pensé que no se movería, pero entonces dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se dio la vuelta y caminó hacia los árboles, riendo mientras desaparecía en la oscuridad. Cuando tenía 20 años, durante el verano previo a mi último año de universidad, conseguí una pasantía en una empresa de servicios financieros en el centro de la ciudad. No era nada emocionante. Pasaba la mayor parte del día ingresando datos, revisando hojas de cálculo y mirando una pantalla durante horas. Pero pagaba bien y, sobre todo, se veía perfecta en mi currículum. Éramos 8 pasantes en total. Nos ubicaron a todos juntos en una zona abierta de la oficina, con filas de currículos grises que apenas llegaban al pecho. No te daban privacidad real, pero sí la suficiente como para evitar conversaciones incómodas si no tenías ganas de socializar. La mayoría de los pasantes eran normales. 5 de ellos eran estudiantes tranquilos, relajados, de esos que hacen su trabajo sin tomárselo demasiado en serio. Otro chico, llamado Eric, era todo lo contrario, serio, callado y obsesionado con destacar. Apenas hablaba y escribía en su teclado como si su vida dependiera de ello. Y luego estaba Alex. Al principio, Alex parecía normal, quizá un poco torpe, pero nada fuera de lo común. Era alto, muy delgado, pálido, con el cabello oscuro siempre desordenado como si nunca terminara de secárselo o lavárselo bien. No encajaba en el típico perfil de pasante de finanzas, pero eso no me molestó. Lo que me inquietó fue la forma en la que empezó a comportarse conmigo. Durante los primeros días, todo fue bastante sutil. A veces se acercaba a mi cubículo y se apoyaba sobre el borde del separador. Como las paredes eran bajas, su cabeza sobresalía de una manera extraña, haciéndolo parecer mucho más alto de lo que ya era. Inclinaba un poco la cabeza y sonreía, pero no una sonrisa normal. Era rígida, estirada, como si la estuviera sosteniendo a propósito. Luego empezaba a hablar. Usaba una voz rara, forzada, lenta, como si estuviera imitando a alguien o intentando sonar inquietante a propósito. Decía cosas sin sentido, frases sueltas que no tenían nada que ver con el trabajo. «Trabajando duro o duramente trabajando», decía, alargando las palabras. Yo me reía de forma incómoda. Fingía que me parecía gracioso, aunque por dentro pensaba que era un comportamiento muy extraño para una oficina. Al principio intenté convencerme de que solo era su forma de socializar. Algunas personas son raras, pensé. No quería exagerar ni crear un problema donde quizá no lo había. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esto se volviera una rutina. Todos los días, al menos una vez, veía cómo su cabeza aparecía lentamente por encima del cubículo. Siempre la misma sonrisa, siempre esa voz suave y perturbadora. A veces hacía bromas que no daban risa, otras veces murmuraba frases completamente aleatorias, sin relación con nada. Lo peor era que solo lo hacía conmigo. Los otros pasantes lo notaban, pero lo tomaban a broma. Pensaban que Alex era simplemente el raro del grupo. Incluso creo que algunos pensaban que entre él y yo había cierta confianza, algún tipo de broma interna. Pero no era así. Yo no lo alentaba, no le daba conversación extra, no lo trataba diferente a los demás, y aún así, era como si yo fuera su público personal, su objetivo. Con el paso de las semanas, empezó a quedarse más tiempo. Ya no eran comentarios rápidos, se apoyaba en mi cubículo y se quedaba ahí, mirándome mientras hablaba. A veces ni siquiera decía mucho, solo me observaba. Yo fingía reír, decía que tenía que terminar un informe, movía el mouse como si estuviera ocupada,
Esperaba que entendiera la indirecta. Casi nunca lo hacía. Había algo en su forma de mirarme que me ponía nerviosa. No era coqueteo, no era interés romántico, era atención. Una atención pesada, incómoda, como si me estuviera evaluando o estudiando. 6 semanas después de haber empezado la pasantía, algo ocurrió que hizo que todo cambiara. Era una noche cualquiera. Estaba en casa, cenando, cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Normalmente no contestaba llamadas desconocidas, pero ese día estaba esperando una confirmación de entrega, así que contesté. «¿Hola?», dije. No hubo respuesta, solo silencio. Pasaron unos segundos y estuve a punto de colgar cuando escuché una voz. La reconocí de inmediato. Era Alex. Usaba exactamente el mismo tono que en la oficina. Esa voz lenta, artificial, como si estuviera actuando. Dijo: «La marea está subiendo. Saca tu bote del agua». Arrastró las palabras como si estuviera recitando un acertijo. Esta vez su voz sonaba más fuerte, casi como un grito contenido. Y entonces empezó a reír. No fue una risa normal, fue fuerte, exagerada, completamente fuera de lugar. Una risa que sonaba descontrolada. Antes de que pudiera decir nada, colgó. Me quedé mirando el teléfono con el corazón acelerado. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue la llamada, fue darme cuenta de algo muy simple. Yo nunca le di mi número a Alex. Me quedé sentada en la mesa varios minutos después de que colgara. El silencio de mi apartamento se volvió pesado, casi insoportable. Miraba la pantalla del teléfono como si fuera a encenderse de nuevo en cualquier momento. Lo primero que hice fue intentar devolver la llamada. El teléfono ni siquiera sonó. Pasó directamente a un mensaje automático. Intenté enviar un texto preguntando quién era. El mensaje no se entregó. Cuando busqué el número, me di cuenta de que era un teléfono fijo. Eso hizo que el miedo pasara de incomodidad a algo mucho más serio. Me acosté esa noche con el teléfono en la mano. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. No dormí bien. Soñé con esa risa una y otra vez. El lunes siguiente llegué a la oficina más temprano de lo normal. Parte de mí quería hablar con alguien de inmediato, otra parte esperaba no verlo allí nunca más. Cuando llegué a mi cubículo, lo supe inmediatamente. El espacio de Alex estaba vacío. Su silla no estaba, su computadora no estaba, ni siquiera había papeles, como si nunca hubiera trabajado allí. Esperé un par de horas, pensando que quizá llegaría tarde, pero no apareció. Finalmente, reuní valor y fui a hablar con nuestro supervisor, Martin. Le pregunté, con cuidado, si Alex había tenido acceso a los números personales de los pasantes. Martin me miró confundido. Me dijo que los pasantes no tenían acceso a ninguna base de datos con información personal, ni números, ni direcciones, nada. Y luego añadió algo que hizo que se me encogiera el estómago. Alex había sido despedido el viernes anterior. No me lo habían dicho porque había ocurrido al final del día. Según Martin, llevaba semanas sin hacer su trabajo, ignorando advertencias y comportándose de forma extraña. Ahí fue cuando le conté todo. La llamada, la voz, la risa, el hecho de que nunca le di mi número. Algunos de los otros pasantes escucharon la conversación y se acercaron. Para mi sorpresa, varios admitieron que a Alex también les parecía inquietante. Uno dijo que siempre sentía que Alex se quedaba observándolo demasiado tiempo. Otro comentó que evitaba quedarse solo con él. Martin intentó tranquilizarme. Dijo que Alex ya no tenía ningún motivo para volver y que no debía preocuparme. Y durante unos días, nada. Nada pasó. Empecé a relajarme. Me convencí de que todo había sido una broma de mal gusto. Quizá había conseguido mi número de alguna manera rara. Quizá solo quería asustarme. Hasta que llegó el viernes. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando me desperté de golpe. No sabía por qué. No había un ruido claro, solo esa sensación horrible de que algo no estaba bien.
Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Ojalá no hubiera hecho eso. En el patio trasero, entre los árboles y la luz amarilla del porche, había una figura inmóvil mirando directamente hacia mi ventana. No necesité más de un segundo para reconocerlo. Era Alex. Estaba perfectamente quieto, mucho más quieto que lo normal, como si llevara rato allí. Pude distinguir su silueta delgada, su cabello desordenado, la forma en la que se mantenía erguido. Mi cuerpo se congeló. Entonces lo escuché. Pronunció mi nombre con exactamente ese mismo tono exagerado y cantarino que usaba en la oficina. Alargó cada sílaba, disfrutándola. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Agarré mi teléfono con manos temblorosas, lista para llamar a la policía. Antes de que pudiera hacerlo, levantó la cabeza y empezó a reír. La misma risa de la llamada, fuerte, descontrolada, completamente fuera de lugar. Grité desde la ventana que estaba llamando a la policía. Le mostré el teléfono. Mi voz sonaba quebrada, pero no me importó. Por un momento pensé que no se movería, pero entonces dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se dio la vuelta y caminó hacia los árboles, riendo mientras desaparecía en la oscuridad. Llamé a la policía. Me dijeron que como ya no estaba allí y no había intentado entrar, poco podían hacer. Me recomendaron llamar de nuevo si regresaba. Nunca volvió. No lo vi en el trabajo, no lo vi en la ciudad, nunca más. Terminé la pasantía. Incluso me ofrecieron un puesto fijo después de graduarme. Acepté en ese momento. Tenía 26 años cuando ocurrió, y en ese momento trabajaba en una pequeña oficina de seguros en una zona tranquila de Pensilvania. Era el tipo de lugar que casi pasa desapercibido, escondido detrás de un strip mall con un estacionamiento angosto, luces fluorescentes parpadeantes y ese olor constante a café viejo que parece quedarse atrapado en las paredes. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y el ambiente era, en general, tranquilo. Los días solían ser aburridos, teléfonos que apenas sonaban, papeleo interminable y conversaciones repetidas. Aún así, me llevaba bien con la mayoría de mis compañeros. Normalmente trabajaba en el turno de día, pero ese viernes en particular me pidieron que me quedara hasta tarde. Íbamos atrasados con unos archivos y el gerente ofreció dejar ir al resto del personal temprano debido a una fuerte tormenta que estaban anunciando desde la mañana. El clima ya se sentía extraño desde que desperté. El cielo estaba oscuro, pesado, como si fuera de noche aún siendo temprano. Para las 3 de la tarde, la lluvia comenzó a caer con tanta fuerza que apenas se veía la calle. Poco después llegaron los truenos, sacudiendo las ventanas. Yo, sinceramente, disfrutaba ese tipo de ambiente. Me parecía acogedor, al menos al principio. Casi todos se fueron antes de las 5. Solo quedamos 2 personas en la oficina, yo y Tom. Tom llevaba apenas 2 semanas trabajando allí. Tenía poco más de 30 años, era alto, callado, y había algo en él que me incomodaba sin saber exactamente por qué. No era abiertamente desagradable ni grosero, solo estaba siempre cerca. Si yo iba a café, él aparecía. Si iba a buscar papel, él también. Nunca decía mucho, solo estaba ahí. Pensé que era torpeza social. A las 5 en punto, la tormenta ya estaba en su punto máximo. Rayos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos de truenos tan fuertes que hacían vibrar el suelo. La oficina se sentía vacía, casi irreal. Tom estaba sentado a unas filas a distancia, escribiendo en su computadora. Desde donde yo estaba, lo que veía en su pantalla no parecía tener sentido. Líneas y líneas de texto sin formato alguno. Cada vez que levantaba la vista, lo veía mirándome. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero algo no estaba bien. Pasó más de 1 hora y no lo vi levantarse ni una sola vez. Alrededor de las 6:30, las luces comenzaron a parpadear. Nos reímos nerviosamente al mismo tiempo, pero él no dijo nada. El siguiente parpadeo duró más, y luego la electricidad se fue por completo. La oficina quedó en silencio absoluto, salvo por la lluvia golpeando el techo. Las luces de emergencia se encendieron, tiñendo todo de un tono naranja apagado.
Comenté que tal vez era buen momento para irnos. Tom no respondió. Escuché un sonido metálico. Llaves. Luego el clic inconfundible de la puerta principal cerrándose. Él murmuró algo sobre que no era seguro salir en ese momento. Sentí un escalofrío. Fui a buscar mi bolso y mi abrigo pensando que esperaría unos minutos más y luego me iría. El apagón hacía que el lugar se sintiera más pequeño, más cerrado. Cuando regresé hacia la entrada, Tom estaba parado frente a la puerta de vidrio mirando hacia el estacionamiento completamente oscuro, como si estuviera hipnotizado por la tormenta. Le dije que iba a llamar a mi novio para avisarle que llegaría tarde. No respondió. Caminé hacia la sala de descanso para intentar usar mi celular, pero no había señal. Intenté el teléfono fijo. Muerto. Cuando me di la vuelta para regresar a la oficina, casi me sobresalté. Tom estaba en la puerta. No lo escuché acercarse. Sostenía una linterna pequeña debajo de su rostro, proyectando sombras extrañas en su cara. Tenía una media sonrisa, como si la situación le pareciera divertida. Le dije nerviosa que me había asustado. Le pedí que abriera la puerta para irme. Él respondió con una voz tranquila que era mejor esperar. Ahí supe que algo muy malo estaba pasando. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo ya había entendido algo que mi mente aún no quería aceptar. No estaba a salvo. Le dije que estaba bien, que solo quería irme a casa, que la tormenta no me importaba. Pero Tom no se movió. Seguía ahí, frente a la puerta, mirando hacia afuera como si no me estuviera escuchando. Decidí no discutir. Fingí aceptar la situación. Volví hacia mi escritorio para guardar mis cosas, intentando aparentar normalidad. Mi plan era simple: esperar el momento justo y salir por la puerta trasera, la que daba al pequeño estacionamiento de atrás, donde estaba mi auto. Mientras caminaba, sentía su mirada clavada en mí. Cuando levanté la vista otra vez, Tom ya no estaba en la entrada. Eso me asustó más que si hubiera seguido ahí. Tomé mi bolso y avancé con cuidado por el pasillo hacia la parte trasera del edificio. El sonido de la lluvia golpeando el techo era ensordecedor. Las luces de emergencia apenas iluminaban el camino. Llegué a la puerta trasera y giré la manija. No se movió. Bajé la mirada y entonces lo vi. Una cadena. Un candado. La puerta estaba cerrada desde dentro. Nunca en todo el tiempo que trabajé ahí habíamos hecho algo así. Sentí como el pánico me subía por la garganta. En ese momento vi una luz moviéndose por el pasillo. El haz de una linterna. Tom. Me giré y me metí en el primer lugar que encontré, el pequeño cuarto de suministros, junto a la sala de descanso. Cerré la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido, y me quedé completamente quieta. Apenas podía respirar. Escuché pasos lentos, demasiado tranquilos. Luego, su voz. Dijo mi nombre. No lo gritó, no lo susurró. Lo dijo como si estuviera hablando con alguien que conocía bien. Dijo que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. El haz de la linterna pasó por debajo de la puerta. Una línea de luz recorrió el suelo lentamente. Yo me tapé la mano con la mano para no hacer ningún sonido. Los pasos se alejaron. Un trueno sacudió el edificio entero. El sonido fue tan fuerte que casi grité. Por un momento, el ruido de la lluvia fue aún más intenso, como si el techo estuviera cediendo. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos, tal vez más. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. No se veía ninguna luz. Avancé despacio hacia la entrada principal. Cuando doblé la esquina, me quedé paralizada. La puerta de vidrio estaba destrozada. Fragmentos de vidrio cubrían el suelo. El viento hacía que la puerta golpeara contra el marco. Tom no estaba. No sabía si había salido o si aún estaba dentro. No pensé más. Corrí. Salí bajo la lluvia y corrí hacia mi auto sin mirar atrás. Estaba completamente empapada. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el encendido. Arranqué y salí del estacionamiento a toda velocidad. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas, bajé las persianas y me senté en el suelo temblando. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le conté todo.
Al principio no me creyó, hasta que fue a la oficina. La policía llegó poco después. Tom había desaparecido. Su auto seguía en el estacionamiento, desbloqueado, con las llaves en el asiento. Dentro encontraron su billetera, su teléfono y algunas cosas personales. Las cámaras de seguridad habían sido apagadas manualmente antes del corte de energía. Nunca lo volvieron a ver. Algunos compañeros dijeron que tal vez tuvo una crisis, otros que simplemente se fue. Yo renuncié un mes después. No podía volver a trabajar en un lugar así, cerrado, silencioso. Nunca supe qué planeaba Tom esa noche, y creo que nunca lo sabré. Pero sé una cosa, si no hubiera confiado en mi instinto, probablemente esta historia no estaría siendo contada.